Bien, pues un placer estar con vosotros de nuevo aquí, como siempre, las 2 o 3 veces anteriores que he estado ya hace un tiempo. Pues realmente me he gozado de estar en este maravilloso grupo. Y mirad, en Salmos 133 nos dice el versículo 1: cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Y el último versículo, que es el 3, nos dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y yo creo realmente, desde que conocí de la Iglesia Redimidos, que aquí se cumplen esas palabras, ¿no? Cuán delicioso, cuán bonito es reunirse en un grupo donde los hermanos están en armonía. Y obviamente el fruto inmediato, la consecuencia inmediata es recibir la bendición de Dios en este lugar, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, no hace falta hablar mucho, ¿no? Se ve claramente que la bendición de Dios, al menos de momento, está en este lugar. Y ojalá siga así hasta que venga Cristo, ¿no? Que se mantenga ese espíritu y este camino firme que hay en esta maravillosa iglesia online. Y bien, hoy os voy a traer un tema que es realmente interesante para conocer cierta área del Evangelio. Quizá algunos ya lo conoceréis, otros no, pero es algo que es bueno llevar a colación, poner sobre la mesa para entender pequeños detalles que a veces damos por hechos, pero que a veces podemos entender mal, ¿no? Acerca del Evangelio. Es un tema relativamente corto, vamos a destinar más tiempo sobre todo en las últimas 6 o 7 diapositivas, pero las anteriores veréis que es relativamente rápido hablar de ellas y pasarlas. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara al respecto. Voy a compartiros pantalla, si puedo, voy a compartiros mi PowerPoint. Imagino que ahora lo estaréis viendo ya. Voy a minimizar. Bien, si me confirmáis que lo estáis Sí, viendo, sí, perfecto, genial. Pues vamos a hablar del tema que estáis viendo en pantalla, justificados por su gracia. Porque os hago una pregunta que podéis contestar en vuestros adentros mientras presento el tema. ¿Somos salvos por la gracia o somos salvos por la fe? ¿O es lo mismo? ¿O hay, o qué sucede aquí, no? ¿Qué unión hay entre la gracia y la fe? Pues hoy vamos a contestar esta pregunta. Veréis que la Biblia es muy clara al respecto y al final vamos a ver una serie de citas del Espíritu de Profecía que aún nos darán más amplitud y más luz al respecto. Mirad, lo primero que os voy a mostrar es la palabra gracia en el original griego. Es la palabra charis, que corresponde al Strong G5485. Significa gracia y aquí en rojo he subrayado específicamente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Con lo cual aquí vemos que la gracia es algo externo a nosotros, es algo que de quién proviene, de Dios, porque aquí habla de influencia divina sobre qué, sobre nuestro corazón y así se puede reflejar en la vida si lo aceptamos, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo a lo largo del tema. Pero vemos que en griego, y eso es lo que entendieron los escritores del Nuevo Testamento, la gracia es externa al hombre, no proviene del hombre, sino que es la influencia divina sobre el corazón. Y en hebreo también vemos que es algo similar. Es la palabra gen o ken, el Strong H2580, y significa subjetivamente bondad, favor, y objetivamente significa belleza, ¿no? Cuando alguien es agraciado, se dice, pues quiere decir que es una persona bonita, ¿no? Que tiene rasgos físicos bellos. Ah, si aparece la palabra gracia en el Antiguo Testamento, obviamente significa que hay algún versículo que contiene esa palabra, si no, no la podríamos encontrar en la concordancia Strong. Eso quiere decir que la gracia siempre ha estado. Desde el inicio de los tiempos hasta el final va a estar la gracia. No es hasta la muerte de Cristo sin gracia y a partir de la muerte de Cristo con gracia. Eso mucha gente en el mundo cristiano lo piensa. No, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, y antes no se estaba bajo la gracia. La gracia no actuaba en ninguna persona de este mundo, no existía, Dios se la guardaba para él. Pues obviamente no. Y vamos a ver muy rápidamente dos ejemplos bíblicos, uno de bien al inicio de nuestro mundo y otro de un poco después, de unos milenios después, pero todo antes de Cristo, en donde vemos actuar la gracia y vemos que ciertos personajes quieren esa gracia y se regocijan en esa gracia. Mirad, el primero lo encontramos en Génesis, concretamente en Noé. Dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si Noé halló gracia, quiere decir que la gracia ya estaba, por supuesto, y que Dios la daba también a las personas. En este caso, a Noé. Noé se gozó y participó de esta gracia, de esa influencia divina que Dios envía.
Y luego vemos a Jacob. Mirad ese texto, dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Si Jacob quería hallar gracia, quiere decir que esta gracia podía ser hallada, ¿no? Valga la redundancia. No es lógico querer hallar algo que es imposible de encontrar, imposible de hallar. Con lo cual vemos que la gracia estaba disponible para todos también en el Antiguo Testamento. Es algo que proviene de Dios, que siempre ha estado ahí. No entiende de dispensacionalismo como creen muchos cristianos alrededor del mundo. Pero ya entrando en materia, vamos a ver rápidamente una serie de diapositivas para luego entrar en la parte final. Mirad qué nos dice en 2 de Corintios. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Aquí vemos, ¿quién es el que hace abundar la gracia en nosotros? Dios. No es algo que proviene de nosotros, no es algo interno, es algo externo a nosotros, que recibimos si nosotros queremos. ¿A fin de qué? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si Dios nos hace abundar la gracia en nosotros y nosotros la aceptamos, que habrá como resultado buenas obras, las obras de Dios manifestadas en nosotros y haciendo el bien a los demás. Y mirad ese texto que claro, también en 2 de Corintios. Me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Hay algo más que necesitemos aparte de la gracia? No. Es este hecho externo, es esta influencia divina externa a nosotros lo que nos lleva por el buen camino, lo que nos hace ser todo en esta vida. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mira qué bonito esto. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros somos débiles por naturaleza. Tenemos naturaleza caída y somos débiles. Por nosotros mismos no podemos ni amar a Dios, ni ir a Él, ni siquiera desear tener un Dios. Pero la gracia cuando actúa y nosotros la aceptamos, somos conscientes de ella y la aceptamos en nuestra vida, luego que dice aquí, nos perfecciona en nuestra debilidad. Pero todo esto, como vemos, no es nunca una acción propia, sino que es una acción de Dios en nosotros, si se lo permitimos. Todas estas ideas son muy importantes de retener en nuestra mente para lo que vamos a ver después, para cuando lleguemos a una conclusión al respecto de si somos salvos por la gracia o por la fe, y qué papel tiene la gracia, qué papel tiene la fe, cómo se conjugan las dos, etc. En ese texto de Romanos nos dice esto, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué razón ha sido escogido el remanente? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Os dais cuenta que la gracia es ella en sí misma, que tiene poder? No depende de obras que nosotros podamos hacer para mejorarla, ni mucho menos. Ni depende de nada más. Es la influencia que proviene de Dios. Y esta gracia es lo que hace escoger a un remanente final. En Efesios nos dice, y ese texto es muy importante porque también lo vamos a ver al final, lo siguiente. Aquí nos empieza a explicar cómo funciona la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Somos salvos por gracia o por qué cosa? Por gracia. Y atención, aquí viene la conjunción entre la fe y la gracia. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia nunca proviene de nosotros, siempre proviene de Dios. Es un don que Dios nos regala, algo que por nosotros mismos no podemos jamás alcanzar. No podríamos ni aunque quisiéramos, ni con el mejor de nuestros deseos y esfuerzos. Es imposible. Nos lo da Dios gratuitamente. Y dice que por esa gracia es como somos salvos. Pero ¿cómo nos lega esta gracia? Por medio de la fe. Y aquí es donde se conjuga la gracia y la fe. La gracia está ahí. Y el conducto, el medio por el cual llega a nosotros, si se lo permitimos, es por medio de la fe. Luego vamos a ver un poquito más al respecto. Vuelvo a decir, no por obras, para que nadie se gloríe. Es enteramente de Dios que proviene. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Veis que el hombre nunca participa en nada de forma, digamos, de mejorar lo que Dios da o de colaborar con el Señor en el sentido de aportar algo que mejore lo que Dios ya tiene en mente? El hombre simplemente recibe y Dios actúa a través del hombre si éste lo acepta y se deja usar
por el Señor. Porque ni siquiera las buenas obras pueden ser nuestras, obviamente. Son buenas porque Dios las hace en nosotros. Nosotros le permitimos que las haga en nosotros. Si no, por naturaleza, nuestras obras serían malas, aunque tuvieran apariencia de bondad. Luego vamos a volver a ese texto y veréis que va a quedar todo clarísimo, con una cita del Espíritu de Profecía. En Hebreos nos dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué puede compadecerse de nuestras debilidades? Pues porque Jesús, aquí como hombre, fue tentado en todo como nosotros, exactamente igual que nosotros. ¿Pero qué? Pero sin pecado, jamás cedió a la tentación. Por eso puede ser sumo sacerdote apto para nosotros. Luego nos dice que nos acerquemos, pues, confiadamente al trono de qué? De la gracia, al trono de Dios, para alcanzar qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Veis una vez más que siempre habla de la gracia como medio de salvación, como ente salvífico proveniente de Dios? En primera de Pedro nos dice: mas el Dios de qué? De toda gracia, que nos llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Nosotros le amamos a Dios? ¿O Él nos llama a nosotros? Él nos llamó. Y nosotros tenemos que responder o simplemente ignorar la llamada. Y lo llama Pedro Dios de toda gracia, a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Eso es muy importante. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Antes la Biblia ya ha establecido que en nuestra debilidad se perfecciona por el poder de Dios, por medio de la gracia, se perfecciona en nosotros a nuestra debilidad, por el poder de Dios en nosotros. Ya no somos más débiles, sino que somos fuertes. ¿Por qué? Por la acción de la gracia en nosotros, por medio de la fe. Pero lo que quiero ver con todos esos versículos es que el hombre no colabora con Dios de forma activa en planear la salvación, sino que simplemente la recibe. ¿Ves que siempre Dios es quien llama, quien hace, quien propicia, etcétera? Vamos a ver un poquito más al respecto, porque en Hechos también veremos 2 o 3 ejemplos de lo que entendieron los apóstoles en aquel momento, y sobre todo las palabras que usaron que demuestran el entendimiento que tenían del Evangelio. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar ¿qué? Testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No dice testimonio del Evangelio de la propia fe en Dios, sino testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y hoy vamos a ver un poquito de este Evangelio. ¿En qué consiste? En Romanos nos dice ya más claramente: siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados de forma gratuita sin tener que aportar nada para que Dios esté contento? Pues por la gracia, por esta gracia que proviene enteramente de Dios. Aquí nos dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues si no recuerdo mal, en ese contexto son los antiguos, ¿no? Las generaciones anteriores. Y que dice que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Siempre es gracia de Dios, gracia del Señor Jesús. Por ese hecho, por esa influencia, es como somos salvos. Es la acción de Dios en el hombre. Fijaros aquí, un ejemplo más de hechos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos la animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Cómo una persona llega a creer? Pues conociendo el Evangelio de la gracia, lo hemos visto antes. Y por esta gracia, si la persona que conoce el Evangelio pues lo acepta como verdadero y lo hace parte de su vida, entonces viene la creencia. Primero hay que conocer el Evangelio, luego obviamente hay que creerlo y luego viene la vivencia y el crecimiento en él, el crecimiento sostenido a lo largo de la vida en él. Por la gracia habían creído. Nosotros también debemos creer por esta gracia, no por obras propias que podamos hacer. Mirad qué clara esta gracia en Jesucristo. En Juan capítulo 1 nos dice lo siguiente: y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él,
y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Concretamente por medio de la fe que tuvo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, por la victoria de Cristo en la cruz. Es interesante que Juan habla de Jesús que dice que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Eso sin duda hace referencia a unos días también de la eternidad. Este verbo que ya existía en la eternidad vino aquí, se hizo hombre, habitó entre nosotros y estaba lleno de esa gracia de Dios y de esa verdad. Por eso Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Repito el último versículo: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, siempre por medio de él. Y así ha sido siempre. Vamos a ver ahora 3 versículos saltados, pero que todos tienen un nexo común, y es el para qué que he subrayado en rojo. Nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dios es el que amó al mundo o el mundo a él? Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién dio al Hijo? Dios, no la humanidad, a Dios. ¿Y todo eso para qué fue? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos lo que hemos visto hasta el momento. Una acción que no depende de nosotros, que es de Dios, y esta provoca algo, si aceptamos esta dádiva, en este caso de su Hijo unigénito. Da a su Hijo para que todo aquel que cree en este Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos la acción de la fe, pero la acción salvífica, la primera acción, el primer paso, siempre lo da el Señor. El humano simplemente responde o rechaza el llamamiento de Dios o el don que Dios le ofrece. En el siguiente versículo que está en 2 de Corintios nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Jesús? El Señor. Lo hizo, nosotros no hemos participado en esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él, por nuestra causa, se hizo pecado, no era propio, sino que cargó con nuestra naturaleza divina, con todos los pecados de la humanidad, para un objetivo. ¿Para qué indica el objetivo? Para que nosotros fuésemos hechos algo que por nosotros mismos no podemos conseguir nunca y que encima no merecemos. Justicia de Dios en Él. Él nos da su justicia, su vida, y nosotros le damos toda nuestra carga de pecado. ¿Qué os parece el trato? Pues eso hizo el Hijo de Dios. Pero vemos que la acción la ideó el Señor y la hizo. No esperó a que nosotros le diéramos el visto bueno o algo parecido. Y finalmente el último texto, Romanos 6:6, nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Nosotros crucificamos nuestro cuerpo o nuestro viejo hombre o lo hace el Señor? El Señor lo hizo, juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Nosotros morimos con Cristo, dicen otros textos, en la cruz. Pero eso es una acción objetiva del Señor. Nosotros no decidimos esto, ni participamos de forma activa en elaborar este plan. ¿Y por qué fuimos crucificados juntamente con Él ahí en la cruz y morimos con Él juntamente? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese fue el objetivo, para que Cristo pudiera habitar en nosotros y ya no pecáramos más si así lo deseáramos. Para que Cristo, que venció en nuestra carne todas las tendencias del mal que circulan por nuestra carne, pues nosotros también las podamos vencer, que no se manifiesten en acción por el poder de Él en nosotros. Y aparte, como cargó todos los pecados cometidos por la humanidad, para que pudiéramos arrepentirnos de corazón de los ya cometidos y tener la deuda pagada. Él la pagó. En Él, en la cruz, por venir con nuestra carne, fuimos crucificados y muertos juntamente con Él. Pero vemos que todo esto, el hombre simplemente lo acepta o lo rechaza. Todo lo hace Dios. Todo proviene del Señor. Y eso es un punto importantísimo del Evangelio, porque si no se cae en un Evangelio por obras propias, y esto no lleva a ninguna parte, no lleva a ningún tipo de salvación real. Mirad qué nos dice Romanos 5, y aquí veremos algo importante, es el núcleo de la predicación. Dice: justificados pues por la fe. Antes hemos visto que éramos justificados por su gracia, ahora dice por la fe. ¿Será lo mismo? ¿Es equivalente o qué comunión hay aquí? Bueno, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de la fe, como hemos visto en Efesios 2:8, tenemos entrada a esta gracia.
Somos justificados, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Si la aceptamos, pues tenemos entrada a esta gracia. Pero seguimos viendo aquí que realmente la atmósfera, como veremos después en una cita de Elena White, lo que proviene de Dios, esta gracia, esta influencia divina, es lo que propicia realmente la salvación, es lo que hace salvo al hombre. Y luego la fe es el conducto, el medio que utiliza Dios para que el hombre pueda entrar a esta atmósfera de gracia divina, ¿no? A esta salvación. Por medio de la fe demostramos que aceptamos este don que nos da el Señor y por tanto pasamos a ser efectivamente justificados y salvos. Mirad, vamos a leer estos siguientes versículos también de Romanos 5. Es simplemente seguir un poco más en el capítulo. Nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál es? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, no porque nacieron con naturaleza caída, como dice la doctrina del pecado original, sino porque todos pecamos, transgredimos la ley en algún momento. Por eso merecemos la muerte. Pues si por la transgresión de uno solo, que es Adán, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué recibimos? Los que reinarán en vida gracias a ese Jesucristo, por medio de Cristo, la gracia y el don de la justicia, que provienen enteramente de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, que es equivalente a la justificación por la fe, pero no es exactamente lo mismo. Por un hombre entró el pecado, la muerte, y así estamos, ¿verdad? Reinó la muerte por el pecado de uno, que es Adán. Pero por la muerte de otro vino la justicia a todos los hombres. De la misma manera, como reina la muerte en todos, de la misma manera reina la vida, si así lo queremos y así lo aceptamos. Gracias a Jesucristo. Esto es la justificación de vida que dice Romanos. Ese don gratuito, este regalo gratuito de vida eterna que Dios nos da. Porque, ¿qué dice el último versículo? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Entendéis la vinculación entre justicia por la fe y justificación de vida, entre gracia y fe? Si aún hay alguna duda, que es normal, veremos luego unas citas que nos van a clarificar perfectamente lo que estoy intentando explicar. Mirad, ahora vamos a un ejemplo que parece contradecir, es uno, pero hay varios en la Biblia que son de similar escritura, que parecen contradecir todo esto. Lo encontramos en Marcos 10, versículos finales. Nos dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Dos versículos antes vemos que el ciego está diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso Jesús se detiene, oye las voces y dice: traedlo para acá. Luego dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga, no? ¿Por qué me llamas? ¿Qué misericordia quieres? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí podemos pensar, igual que en otros casos que dice también tu fe te ha salvado, que es la fe la que tiene el poder intrínseco para devolver la vista, en este caso, al ciego. Pero realmente es así. ¿Quién hace la acción salvífica? La hace Jesús. ¿Y cómo la recibe el hombre? Pues por medio de su fe. Vemos que antes el hombre ya tenía una fe, sabía lo que podía hacer Jesús. Por eso dice: hijo de David, ten misericordia de mí. No se lo diría a cualquier otro que pasara por allí, pero a Jesús sí. Sabía que tenía este poder y él tenía la fe, él lo creía. Con lo cual, con todo junto, obviamente, el Señor le dice: vete, y ya está salvado, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista, es la consecuencia directa. Pero la obra salvífica, una vez más, proviene de Dios. Es esa gracia, es esta influencia divina en el corazón que hizo que el ciego dijera: hijo de David, ten misericordia de mí. Y por medio de esta fe en Jesús es como legó la gracia a esta persona y recobró la vista. ¿Entendéis más o menos lo que estoy intentando explicar? Mirad, en Hechos nos dice esto: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, que vio la gracia de Dios. Y aquí nos dice que, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Si hay que perseverar, quiere decir que se puede
caer, ¿no?, de la gracia de Dios. Pues sí, efectivamente, lo dice un texto que vamos a leer ahora. Con lo cual ese consejo también es para nosotros. Perseveremos en la gracia de Dios, no nos desliguemos de ella. Porque fácilmente podríamos hacer esto, que es lo que ha hecho la inmensa mayoría del mundo cristiano. Mira qué dice el versículo 4 de Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, eso es lo que cree el mundo cristiano en general. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley, con lo cual libertad para hacer lo que queramos. Ya somos salvos, no tenemos nada más de qué preocuparnos. ¿Realmente hemos de entender el Evangelio y la gracia así? ¿Verdad que no? Se convierte en qué? En libertinaje esta gracia. Voy a hacer todo tipo de acción, sea pecaminosa o no. Total, el pecado, la ley ya no es guardable, ¿no? Con lo cual no importa. Y aun y así, como Cristo ya murió por mí, yo ya soy salvo. ¿Tiene algún tipo de sentido esto? Que antes de que viniera Cristo, según ellos, se guardaba la ley, a partir de Cristo no, y luego en el cielo sí, porque Isaías 66 dice que de sábado en sábado iremos a adorar. Con lo cual, qué extraño, ¿no? Esta idea dispensacionalista. Obviamente no, y debemos tener mucho cuidado de no aprovecharnos de esta gracia, de esta libertad para hacer el mal y para cometer pecado. Mirad, porque podemos caer de la gracia. De hecho, los Gálatas habían caído en cierto momento. Mira qué dice aquí. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Hay un texto que no está aquí, que creo que es Romanos 6:3, o si no está en aquel capítulo, que dice, entonces si no estamos bajo la ley y bajo la gracia, podemos pecar tranquilamente, ¿no? Viene a decir algo así. Pablo dice en ninguna manera. Eso sería convertir en libertinaje la gracia, el don que Dios nos da para heredar la vida eterna. Y por lo tanto, pensando así o de maneras similares, podemos caer de esta gracia. O bien volviendo a la justicia propia, justificación propia de salvación por obras, ley, ley, ley y ya está, sin Cristo, eso es caer de la gracia, o bien aprovecharnos tanto de la gracia que pensemos que podemos hacer lo que queramos, que no, ya no hay ley, no hay absolutamente nada, Cristo ya lo hizo todo, con lo cual yo soy libre, hago todo lo que quiero y me apetezca, vivo mi vida como yo quiero y entonces ya seré salvo también. Hay dos extremos, como siempre, que son propiciados por Satanás. Sabe que a unos les gusta más la dureza, la seriedad, pues os doy esto, salvación por obras. Y hay otros que sabe, otros caracteres de personas que dicen, no, no, yo quiero hacer lo que quiera y no quiero problemas ni leyes. Bueno, pues puedes hacer lo que quieras, Cristo ya murió por ti. ¿Veis cómo Satanás siempre va a los dos extremos? Está en el lado duro y en el lado más de libertinaje, ¿no? El lado más suave. Pero en los dos domina Satanás. En los dos son mensajes del diablo para que el humano se pierda. No caigamos de esta gracia. Es el consejo que dio a los Gálatas, o mejor dicho, ya les dijo, habéis caído de esta gracia por volver a judaizar, que no nos pase a nosotros. Mirad, también en Gálatas nos dice esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para seguir qué? Un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es muy importante. De evangelio solo hay uno, pero luego existen múltiples perversiones de este, muchas copias, pero evangelio solo hay uno. No es que podamos ir, no, mira, está el evangelio verdadero, este, no. Es el único, el genuino, el único que existe y luego un montón de copias de este. Porque dice el último versículo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí vemos, si nos alejamos lo más mínimo de lo que dice la palabra de Dios y tal como lo dice el Señor en su palabra, corremos el peligro de creer otro evangelio, una perversión, mejor dicho, del evangelio verdadero. ¿Y luego qué? Pues iremos de mal en peor, por supuesto. Las personas que se ciñen solo en la Biblia deben decir claramente que algo es anatema si contradice los principios básicos de la Biblia. Es igual que con la deidad. Hay el Dios verdadero y luego hay muchas ideas respecto a Dios. ¿Estas existen o son perversiones del Dios verdadero? No. El único Dios que existe literalmente y físicamente es el Dios verdadero. Todas las otras tergiversaciones de Dios y de su esencia, de su persona, etcétera, son invenciones humanas. No existen en la realidad, solo son teorías filosóficas. Eso hay que tenerlo claro también para poder hablar con propiedad. No vamos a encontrar ahí una Trinidad, ahí una Divinidad y luego al Dios verdadero, ¿no? Si pudiéramos mirar así a simple vista, veríamos únicamente al Dios verdadero. Las Trinidades, Divinidades, cualquier tipo de creencia o teología acerca de Dios que no es la verdadera, solo están en el papel.
en las mentes de las personas que las trajeron a colación, pero no existen en realidad. Eso es algo que debemos tener claro, y también con el Evangelio. No existe ningún otro Evangelio que no sea el verdadero. Lo otro son invenciones en la mente de las personas. Mirad, vamos a empezar con una serie de citas, solo 5 o 6 creo, para terminar el tema, que nos van a aclarar mucho lo que he estado intentando hablar. Y seguro que el Señor a través de las citas va a aclarar mucho lo que he intentado explicar. Mirad, en el camino a Cristo encontramos esto. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia. ¿Quién rodeó al mundo? Dios. ¿Con esa qué? Con esa atmósfera de gracia que proviene de Él, que nos da Él. Vemos que es algo externo a nosotros. Es una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Aquí, bueno, un pequeño apunte. Vemos que Elena White defendía una tierra circular, no una tierra plana. Y de hecho hay ciertos escritos de ella, de alguien que vino en su tiempo hablando de la tierra plana, que ella le dijo: da igual si es plana o redonda, tú predica el mensaje del tercer ángel, ¿no? Que es el mensaje de la justicia por la fe. Eso también debería servir para hoy en día, ¿no? No nos desviemos con temas colaterales que nunca podemos demostrar y que no son ni siquiera importantes. Prediquemos el mensaje. Pero aquí, como apunte, dicen derredor del globo, no en derredor de la planicie. Luego nos sigue comentando: todos los que decidan respirar esa atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Aquí vemos las dos cosas. ¿Qué proviene de Dios? Esa atmósfera de gracia que rodea al mundo entero, rodea al globo. Y estando esta atmósfera presente, luego las personas toman acción. ¿Y qué es la acción? Decidir si la respiran o no. ¿Queremos esta atmósfera respirar en nuestro entorno, en nuestra vida, o no? ¿La aceptamos o la rechazamos? Esta es la parte del hombre, ¿veis? Dios lo hace todo y el hombre simplemente acepta o rechaza. El decidir respirar esa atmósfera, ahí vemos a la fe. Y en la atmósfera en sí, vemos la gracia, vemos la salvación que proviene enteramente de Dios. Y mirad aquí porque aún lo veremos más claro. Dice en Fe y Obras: es peligroso considerar que la justificación por la fe pone mérito en la fe. Y yo cuando leí esta cita dije: wow, pues yo en su momento en algunas predicaciones he puesto más mérito en la fe que en otra cosa. Realmente, ¿no? En mi entendimiento. Y veo que en cierta manera estaba cometiendo un error o no estaba explicando suficientemente bien lo que es el Evangelio o lo que es la justificación por la fe. Aquí, mira qué dice: es peligroso considerar que la justificación por la fe pone mérito en la fe. No, no pone mérito en la fe. Pone mérito en la salvación, en la gracia. Nos sigue explicando: cuando aceptamos la justicia de Cristo como un regalo, somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo. ¿Veis? Es como la atmósfera, es aceptar ese regalo, respirar esa atmósfera que proviene de Dios. Y luego somos justificados porque hemos aceptado este regalo. Pero lo que es la atmósfera ya está ahí, la rechacemos o la aceptemos. No proviene de nosotros. Y luego pregunta: ¿qué es fe? Y nos cita Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es el asentimiento de la mente a las palabras de Dios, que ciña el corazón en voluntaria consagración y servicio a Él. ¿Qué es la fe? Es asentir, es decir, amén a las palabras que Dios nos da a nosotros. Es un asentimiento intelectual, un asentimiento inteligente en nuestra mente. Es asentir, decir amén a las palabras que Dios tiene para nosotros. Es aceptar esta gracia, esta salvación que proviene de Él. Esto es fe. Quien dio, Dios, el entendimiento, enterneció el corazón y tomó la iniciativa para atraer la mente. O sea, nosotros asentimos con nuestra mente, rechazamos, aceptamos, pero Él la trae a Él mismo. ¿Os dais cuenta? Ni eso siquiera hacemos nosotros. Bueno, voy a traer mi mente hacia Dios. No, Él la trae hacia Él y tú simplemente aceptas o no. Hasta eso hace Él. Toma la iniciativa. Siempre es Dios, nunca es el hombre. ¿A fin de qué? A fin de que contemplara a Cristo en la cruz del Calvario. La fe es rendir a Dios las facultades intelectuales, entregarle la mente y la voluntad. Esa es la obra del hombre. Y hacer de Cristo la única puerta para entrar en el reino de los cielos. Bueno, creo que el Espíritu de Profecía lo dice muy claramente, ¿no? Vemos lo que es la gracia, lo que es la fe y cómo funciona la salvación, ¿verdad? Vemos que todo proviene enteramente de Dios, todo, y nosotros aceptamos o rechazamos, pero todo proviene de Él. Y la fe es el medio, es el conducto. Mirad en esta otra cita corta, pero muy interesante. Dios es el poder que todo lo controla. Él otorga los dones. ¿Quién los otorga? Él.
el hombre lo recibe y actúa con el poder de la gracia de Cristo como un agente viviente. Hemos visto que la gracia de Cristo es la influencia divina en el corazón del hombre. Dios nos da los dones y el hombre, si los recibe, si los rechaza, pues no, pero si los recibe, luego Dios actúa por medio de él con el poder, ¿verdad? El hombre actúa con el poder de la gracia de Cristo en él. En otras palabras, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Mediante esa influencia divina es como actuamos realmente en el nombre del Señor. ¿Y somos qué? Agentes vivientes, agentes de vida, no agentes de muerte. Aquí nos dice que hay un poder, más claro imposible, ¿verdad? Hay un poder fuera de nosotros que tiene que edificar la iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? ¿Cómo crece una congregación? ¿Cómo todo sigue adelante al mensaje del Señor? Pues porque hay un poder fuera de nosotros que la edifica, poniendo ladrillo sobre ladrillo y cooperando siempre con las facultades y aptitudes dadas por Dios al hombre. El hombre tiene una parte, es colaborador con Dios en este sentido. Si usa para el Señor las facultades y aptitudes que el Dios mismo dio al hombre, nos ha dado a nosotros. El Redentor debe hallar un hogar en su edificio. Dios obra y el hombre obra, pero el hombre no obra por sí mismo, ya lo estamos viendo. Es necesario que continuamente se reciban los dones de Dios para que pueda haber una entrega de estos dones con la misma liberalidad. Es un continuo proceso de recibir y devolver. Vemos que Dios nos da los dones, nos los entrega y nosotros ¿qué hacemos? Los usamos para su gloria. Recibir, dar y recibir y devolver. El Señor ha provisto que el alma reciba alimento de Él, a fin de que sea nuevamente entregado en la realización de sus propósitos. Para que haya sobreabundancia, tiene que haber una recepción de divinidad en la humanidad. En otras palabras, recepción de la influencia divina, recepción de la gracia. Dios nos quiere todo el rato devolver al Edén, a la condición de Adán antes de pecar en el Edén. En carácter, por supuesto, en naturaleza, así estaremos hasta que venga Jesús, pero en carácter no. Nos está elevando continuamente a Él. Está haciendo este llamado desde toda la historia de este plan de redención. Lo único que quiere es que volvamos a Él, que nos sometamos a Él de forma voluntaria y que Él pueda actuar a través de nosotros para elevar el Evangelio al mundo. Pero sobre todo, una vez más para recalcar, un poder fuera de nosotros es el que edifica la Iglesia. Es el poder de Dios, no nuestra propia voluntad, nuestras mejores obras, nuestros mejores deseos. No, eso no. Es el poder de Dios lo que edifica. Sin este poder no habría nada. Por eso al principio decía, cómo me gusta la iglesia Redimidos, porque yo realmente desde el primer día veo este poder de Dios actuando. Si no, hubiera sido imposible el crecimiento de esta iglesia en tan poco tiempo, ¿verdad? Hay que mantenerse en ello, mantenerse en este camino dependiendo absolutamente de Dios. Y mirad la cita que os decía al principio. Aquí ella cita Efesios 2.8, que es el texto quizás más importante de hoy porque lo contiene todo. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2.8. Ella dice que aquí hay una verdad, o aquí hay verdad, que desarrollará el tema en tu mente si no la cierras a los rayos de luz. O sea, este texto es realmente importante. Vemos que la gracia es la que nos salva, pero por medio de la fe llega a nosotros, y que eso proviene enteramente de Dios. Es muy importante creerlo firmemente. La vida eterna es un regalo infinito. Esto la coloca fuera de la posibilidad que nosotros la ganemos. ¿Por qué? Porque es infinita. Necesariamente tiene que ser un regalo. ¿Cómo un hombre finito va a poder conseguir por él mismo un regalo infinito? Es imposible ya por definición. Esta vida eterna es un regalo que, como dice aquí, nos da Dios. Simplemente proviene de Él y solo puede venir de Él. Y es un regalo, no tenemos que pagarle, no tenemos que hacer algo a cambio, no, simplemente recibirlo. Y luego Él actuará en nosotros y haremos la obra. Como regalo, tiene que ser recibida por fe y a Dios debe ofrecerse la gratitud y la alabanza. ¿A quién debemos adorar y alabar y dar gracias? A Dios, obviamente, no a nosotros mismos, no a nuestros méritos, porque no hay. Una fe sólida no conducirá a persona alguna al fanatismo o a actuar como el siervo indolente. Eso es importante. Cada vez que veáis a un fanático, es prueba de que él no tiene el espíritu o ella no tiene el espíritu de Dios. Es realmente así, es prueba de que esta persona necesita una conversión cabal y total en el Señor. Necesita recibir de esta gracia que suaviza todo, suaviza las palabras, suaviza los pensamientos, la mente, a la persona en general, la hace, la convierte, si se deja, a la imagen del Dios vivo.
Es imposible que alguien que tenga un mensaje verdadero proveniente de Dios, no proveniente de la propia mente carnal, sea un fanático. Es imposible. En el momento que alguien se vuelve fanático, es que se ha desligado de la gracia de Dios, ha caído de la gracia de Dios. Eso es un punto a tener en cuenta también, y más hoy en día, en donde abunda todo tipo de mensaje y todo tipo de persona, ¿verdad? Mirad qué dice aquí. El poder maléfico de Satanás induce a los hombres a mirarse a sí mismos en lugar de contemplar a Jesús. Eso es algo que sabemos perfectamente, ¿verdad? La justicia de Cristo debe estar delante de nosotros si la gloria del Señor llega a ser nuestra retaguardia. Si hacemos la voluntad de Dios, podemos recibir grandes bendiciones como un don gratuito del Señor, pero no porque haya mérito alguno en nosotros. Este no tiene valor. ¿Veis cómo él aclara también? Aquí podemos decir, bueno, entonces si yo hago, me esfuerzo a hacer la voluntad del Señor, puedo recibir grandes bendiciones, qué bien, voy a ello. No, 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 no hay mérito alguno en nosotros, no hay ningún valor en tu esfuerzo, en tu mérito. Todo proviene de Él, es un don gratuito del Señor. Y este don, si lo recibes, hará que hagas la voluntad del Señor, pero porque Él lo propicia y Él te ha llamado a hacer eso, no porque salgan naturalmente de ti. Hagan la obra de Cristo y ustedes honrarán a Dios y saldrán más que vencedores por medio de aquel que nos ama y ha dado su vida por nosotros, para que pudiéramos tener vida y salvación en Cristo Jesús, lo que hemos visto en Hebreos y otros textos a lo largo del tema. ¿Quién nos ama? El Señor. ¿Y nos ha dado qué? Su propia vida. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. La ha dado por nosotros para que pudiéramos tener vida y salvación en Él. Cuando Cristo murió nos dio literalmente su vida. Desligados de Él nada podemos hacer. Él es la fuente de vida, la fuente de todo, con lo cual solo su vida podía tener un efecto salvífico. Por eso no pudo venir un ángel, por eso no sirve la muerte de un hombre, por eso no sirve la muerte de nadie, absolutamente nadie más que del Hijo de Dios. Porque en Él está la vida original, en Él está la vida de Dios, y esta vida es la que nos dio, para que ya no tuviésemos muerte, para que fuésemos salvos. Qué interesante, ¿verdad? Son profundidades de la cruz. Y mirad, aquí vamos a ver una cita que es la última, luego solo hay un texto bíblico, que debemos leer con mucha atención, y luego entenderéis por qué. Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, 1 Juan 2:1. Pero Dios no entregó a su Hijo a una vida de sufrimiento e ignominia, y a una muerte oprobiosa para exonerar al hombre de la obediencia a la ley divina. La idea general del cristianismo, no, Cristo ya vino, murió por todos y nosotros viva la vida. No, 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 vosotros encontráis sentido alguno. O veis en la Biblia que el Padre dijo, vale, enviaré a mi Hijo para que el hombre pueda vivir en pecado y en liberalidad. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué serviría entonces? ¿Para qué vino, no? No, nada de eso. Mira que dice, tan grande es el poder engañoso de Satanás que muchos han sido inducidos a considerar que el sacrificio de Cristo no tiene real valor. Y atención ahora, Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. Y esta cita me quedó grabada cuando preparaba el tema porque digo, mira qué claras son las cosas. Últimamente he oído algunas personas que manifiestan que Cristo no tenía por qué haber muerto en la cruz. O sea, no restan valor a su sacrificio, ¿eh? Lo creen necesario y es ultra necesario, tiene todo su valor. Pero dicen que no es necesario, que no tenía que ser necesario, sino que Cristo vino a morir aquí porque el hombre del antiguo pacto, el hombre loco, el hombre así, ¿no? Del antiguo pacto que no sabe nada, pues necesitaba de un sacrificio para entender que había sido perdonado por el Señor, ¿verdad? Hay un texto que dice, "A sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo". Y de ahí sale toda una teología en donde se acaba concluyendo que Cristo no tenía por qué haber muerto en la cruz. O sea, no era necesario, sino que lo hizo por el hombre. Se sometió al pensamiento del hombre y al pensamiento de Satanás, de su idea de justicia. Por eso, bueno, va, Dios dijo, me adapto, viene mi hijo, muere y así todos entendéis que estáis perdonados. ¿Eso es así? ¿O es una perversión impresionante del Evangelio? Pues según la inspiración es una perversión terrible del Evangelio. Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. No murió porque, bueno, haré caso al hombre. Como el hombre solo entenderá que es perdonado si hay un sacrificio, pues va, me sacrifico. No, señor, de ninguna manera. ¿Qué evangelio, qué otro evangelio estamos viendo, verdad? Por parte de quien predica esto. ¿Tiene aurea de verdad? Verdad mezclada con error, pero la conclusión es errada. Cristo tenía que morir. Era la única esperanza
que había para el transgresor, no porque el hombre fuera el del antiguo pacto o no porque Satanás dijese no sé qué, sino porque era así. La ley lo demandaba y la ley es una manifestación del carácter de Dios. Mirad, dice esto, este puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece y la ley debe condenarlo a muerte. O sea, estamos condenados a muerte, ¿por qué? Por la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Con lo cual, evidentemente que Cristo tenía que morir y era la única esperanza. ¿Por qué? Porque en él estaba la vida original de Dios. Su muerte, su derramamiento de sangre en el cual está la vida, es lo que nos dio para que pudiésemos ser salvos. Era la única esperanza, recibir esta vida de Dios por medio de su Hijo. No podíamos recibir la vida de un ángel, es un ser creado. No podíamos recibir la vida de cualquier hombre que se prestara a morir en la cruz. No tiene ningún valor. Pero la vida del Hijo de Dios en el Hijo dando su vida por nosotros, por supuesto que sí. Ahí sí que había valor. Con lo cual, desde luego, Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. No porque Dios se adaptó al hombre, ni porque aceptó las reglas de juego del diablo. Mira qué nos dice aquí, para finalizar. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecador, la cual era imposible que éste pagara por sí mismo. Así, mediante el sacrificio expiatorio de Cristo, le fue concedida al hombre pecador otra oportunidad. Solo por este sacrificio podía tener una nueva oportunidad el hombre. Debía existir este sacrificio y la muerte, porque la transgresión de la ley exigía muerte. ¿Entendéis? Y mira, para finalizar, cómo no, al haber hablado de gracia, pues vamos al último versículo del último capítulo del último libro de la Biblia. Nos dice así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vemos que la gracia aparece desde Génesis hasta Apocalipsis y siempre en el mismo contexto salvífico para el hombre. Es esta influencia divina en el corazón que realmente es lo que salva al hombre si ésta la acepta y la vive. Que Dios os bendiga y os dé paz.